¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, a la hora que sea que estés viendo esto. Te agradezco como siempre y te digo excelentes noticias. Y no es que la Navidad esté cerca, no es que las vacaciones ya estén a la vuelta de la esquina, cosa que sí es cierto, pero lo que es extremadamente bueno y una mega noticia es que se ha empezado la vacunación masiva en lugares como Estados Unidos y Canadá. Llama la atención que ya por fin, antes de que acabara este terrible 2020, se está empezando a vacunar en estos dos países y en otras partes del mundo. Te platico los detalles. Muchísimas gracias por estar. Pues sí, la vacunación se ha dado obviamente en Estados Unidos, que ha sido uno de los países más polémicos, más afectados, al ser una potencia mundial obviamente más importantes en controlar la pandemia de COVID-19 o coronavirus. Y naturalmente se ha empezado a vacunar a la gente que está en la primera línea de defensa de esta pandemia, a los doctores, a los médicos, a toda la gente que día a día, de una manera honorable, heroica y valiente, le ve la cara a este terrible virus. Y llama mucho la atención que en Estados Unidos, que en Canadá, que coincidentemente en México estén avanzando la fase 3 o las pruebas, por ejemplo, de la vacuna de CanSino. Un amigo ya fue vacunado hoy, fue suministrada esta vacuna. Todo parece ir bien de momento, no se resiente nada, cosa que también están diciendo los que fueron vacunados en Estados Unidos y Canadá. No sienten absolutamente nada. Habrá que esperar unas 3 semanas, 20-21 días para una segunda dosis para lograr esa inmunidad que se espera se logre tener o que se espera que se tenga con esta segunda aplicación de la vacuna o esta segunda dosis. Ahora, la gran incógnita: ¿qué tan confiable es la vacuna? Obviamente muy confiable. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer y BioNTech, pero también, según yo, y la pregunta más importante que deberíamos hacernos es ¿qué tan fácil será su acceso? Es decir, ¿cuántas personas tendrán acceso y en qué tiempo a esta vacuna? En México ya tenemos un plan, una estrategia de vacunación nacional, pero el mundo también tendría que ponerse a analizar qué tan fácil será hacerle llegar esta vacuna a los países más pobres. El acceso será el verdadero reto. Son 2 dosis, complica la situación, no se está financiando como se debería, son demasiadas cosas y una vez más este virus será más llevadero para la clase poderosa, para los ricos. Ya sabemos que no distingue de clases sociales, que no distingue de géneros, que no distingue de poder económico, político, social que se tenga, pero sí beneficia bastante. O sea, las estadísticas mundiales dicen que la clase poderosa es la que menos fallecimientos está teniendo. No porque no quiera que mueran pobres o porque quiera que mueran ricos, no. Las pérdidas humanas son dolorosas en todo el mundo, de cualquier tipo, de cualquier sector. Pero una vez más se pone a prueba que el poder económico lo es casi todo. A mí sí me preocupa que la gente pobre tenga un acceso muy tardío a la vacuna, que los países subdesarrollados tengamos un mal acceso a esta vacuna. Y muestra de ello, en Estados Unidos son las estadísticas que nos dicen que más personas de origen afroamericano, o sea, gente de color, está muriendo por negligencia médica o porque se les da una atención tardía, dándole prioridad a la gente que no es de este color, lo cual se le tiene que decir simplemente racismo. Ya sé que Estados Unidos tiene, como muchos otros países en el mundo, problema de no tener camas vacías, de no tener espacio, de no tener la herramienta para atender de manera correcta a sus pacientes. Pero pues también podíamos generar mejores condiciones o condiciones más equitativas para ser objetivos, para ser humanamente correctos. No es discriminar, que en México sí se intentó hacer y se vio súper mal, pero yo creo que hay mejores cosas por hacer. Se puede mejorar la distribución de esta vacuna y para ello hay también buenas noticias. Sputnik, obviamente al haber sido permitida y que realmente a veces decimos por fin se está vacunando, Rusia lo viene haciendo desde hace un mes, pero pues es Rusia y obviamente las noticias que nos llegan a este lado del mundo van a estar despreciando un poco lo que pase del otro lado del mundo, que claramente no le conviene estas cosas buenas a los Estados Unidos y al poderío que han extendido en toda Latinoamérica. Pero sí, los rusos la vienen haciendo bien, la vienen rompiendo desde hace un buen rato y nada tonto. ¿Qué pasó? AstraZeneca, el laboratorio al que le habían salido lamentablemente, la verdad no es de gusto porque esto era obviamente un avance en pro de la humanidad, pero lamentablemente le han salido mal las cosas con su vacuna,
pide una alianza con Sputnik para que puedan echar a andar todas las cosas buenas que ya llevaban, como si Sputnik necesitara mucha ayuda, la verdad. Obviamente la acepta y se va a hacer una vacuna mucho más chévere, y creo yo con la Sputnik de la mano de AstraZeneca se le va a dar una difusión mucho más rápida que la que quizá podría generar Pfizer. A final de cuentas es una vacuna más para el mundo, lo cual está muy chido, y Sputnik recientemente, para el caso de México, acaba de meter su solicitud para que la COFEPRIS le dé chance de empezar la vacunación, que seguramente por la obvia necesidad de dicha vacuna le van a dar el visto bueno. Entonces son cosas muy buenas para México y para una región como Latinoamérica que ya se están viendo superadas pero fácilmente por este virus una vez más. En México jamás pudimos contener la primera oleada, pero sale de una segunda en el mundo. Por ejemplo, Alemania, que ya el próximo día miércoles va a empezar a cerrar nuevamente cosas que no sean indispensables, es decir, aquel lugar que no te ofrezca la canasta básica o bienes y servicios indispensables van a empezar a cerrar sus locales, los horarios lo mismo, reuniones para Navidad no pueden exceder las 2 familias de 5 elementos cada uno, contando los adultos solamente. O sea, para pronto el confinamiento de ese que se quejó el mundo en marzo, abril, va a regresar en Alemania, potencia mundial, uno de los mejores países para vivir, para trabajar, para etcétera, etcétera, etcétera del mundo, está regresando. ¿Por qué no lo pudo contener? ¿Qué nos esperamos de la región latinoamericana? Y en un país como México, donde ya de una manera más o menos abierta se está despreciando de una manera brutal e inhumana los semáforos. ¿Por qué? Porque jamás nos sirvieron para nada. Eso se tiene que decir. Así están las cosas. El mismo Hugo López-Gatell está despreciándolo, y simplemente digamos qué tanto riesgo hay o no. Y en un país donde nunca hubo camas, ahora sí, nuevamente están aceptando que ya no hay lugar para más enfermos. Nunca lo hubo, pero el que ahorita lo estén aceptando, imagínense de qué tamaño vino el golpe para México y seguramente para Latinoamérica, que somos a final de cuentas economías muy débiles, que no generamos paquetes económicos como ya lo hizo Alemania, como lo están haciendo muchos países en Europa, y aquí no va a pasar nada más que seguir costeando esta crisis con el precio de vidas, de trabajos, de economía que sea que tenga que costar. Lastimosamente, la vacuna pudiera ser el respiro, no la solución. Y si todo esto no fuera suficientemente malo, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, se aferra a la idea de que con semáforo verde, o sea, como que a veces el semáforo sí funciona y a veces no, obviamente para cuando le conviene a la economía o la política de este país, en semáforo verde los niños ya podrían regresar a las escuelas, con este rollo de que estén de acuerdo los profesores y los padres. Pero hay gente que, ya te lo expliqué, por cuestiones sociales, culturales, económicas, va a querer y le urge ese regreso a clases. No está bien, pero son las cosas que están pasando. En México no hay condiciones socioeconómicas para sostener una pandemia y un quédate en casa, y aparte la bronca de la gente que culturalmente algo le falla aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El secretario de Educación está empezando ya a querer sanitizar las escuelas para los consejos sanitizadores escolares o algo así. El chiste es que ya están como que preparándose para que en el 2021 haya condiciones para regresar a las aulas. Es una verdadera locura. Echa esto, desechan los semáforos, las muertes siguen ascendiendo y descendiendo, ya por fin aceptan que no hay cupo en muchos hospitales, no se ve para cuándo. Viene la época en la que el invierno es muy pero muy crudo, muy agresivo en nuestro país y en muchas partes de la región latinoamericana, y están pasando estas cosas. Ojalá que esas vacunas lleguen pronto, sea Pfizer, sea Sputnik, sea CanSino, sea la que sea, que ya se han demostrado obviamente su efectividad y la inmunidad o el porcentaje de inmunidad que generan. Pues ojalá, neta banda, que lleguen pronto. Pues así están las cosas, pero sí es interesante cómo tenemos que seguir de cerca este rollo de las vacunas, pero ponernos a pensar qué tan accesible será para mi país, para mi sector y para mi capacidad económica. Pues así están las cosas, banda. Cuídense mucho, sean felices y muchísimas gracias. Una vez más, por favor, hazme saber en los comentarios si te pondrías o no la vacuna, si la esperas o no la esperas, si quieres ya regresar o no a clases, que por cierto, ya en corto empiezo con información de la Comipems, porque ya por eso vienen los exámenes que hace un año les llamó mucho la atención a la banda, o hace medio año, ¿vale? Cuídense mucho, banda, los quiero, sean felices, suscríbanse al canal y compartan, porfa, gracias. Y ojo con las gorritas, banda, ojalá que para el otro año ya le podamos dar forma, ¿vale? Cuídense mucho, los quiero, bye.